Muy buenos días. Buenos días, ingeniero. Bueno, no vino Marcelo, quedamos sin música. No, era que no lo hagamos encargado a él. O es que no lo veo yo. No está, ¿no? Bien, a ver, voy a buscar, todavía estamos en el primer tema, ¿no? Bien, entonces, les voy a compartir mi pantalla em, para que podamos continuar. Recording in progress. Bien, la clase anterior estábamos viendo esta pequeña tablita donde yo les estaba explicando y les estaba mostrando prácticamente eh, las demandas de tratamiento en Europa. Era un pequeño ejemplo donde podíamos observar cuál era la cantidad de contaminantes o cuánto es la cantidad de contaminantes que ingresa a la planta y por norma cuánto es lo que debería de salir. Entonces, fíjense, ahí estaba el ejemplo que vimos en la clase pasada. Eh, Bien, para continuar, en este caso, vamos a repasar un poquito acerca de cuál es prácticamente el corazón, por así decir, de la planta. Por ejemplo, en algunos países que nosotros ya sabemos que a diferencia de nosotros, sí tienen un poco más de conciencia ambiental o son bien estrictos porque tienen normas y leyes bastante estrictas y que se deben cumplir. En todas las plantas de tratamiento de estos países, esto que se llama el reactor biológico es prácticamente el papel central o es como yo les decía, la parte, por así decir, más importante a la hora de eh, construir o diseñar la planta. Es por eso que dice en el cumplimiento de los requisitos. Entonces, tienen que tener las plantas este reactor biológico. Bien, eso está acá, fíjense. Ustedes también lo tienen en los apuntes. Aquí en el segundo puntito, de los requisitos de los cuales hablamos, eh, son de que la planta tiene que eliminar, ¿qué habíamos dicho? Nutrientes como el nitrógeno y el fósforo. Claro, sabemos que hay materiales en suspensión, hay otro tipo de componentes, pero los más dañinos o los más tóxicos, los más sobresalientes, por así decir, que nosotros tenemos que eliminar, es el nitrógeno y el fósforo. Bien, entonces, como vimos en la tablita pasada, porque esto es de la tabla que acabamos de ver, prácticamente tienen que disminuir, me voy a volver a la tablita, fíjense, el nitrógeno y el fósforo de 46 a 8 y de 7 a 1. Entonces, lo que tiene que salir es bastante bajo. Uno es casi nada, ¿verdad? Estos son los componentes que se tienen que eliminar del agua residual. Tienen que disminuir lo más que se pueda y de acuerdo a la norma, por ejemplo, en Europa es 1 y 8. De la cantidad que sea que entre de nitrógeno y fósforo, lo que tiene que salir es 8 y 1 para que el agua pueda ser llevada según el cuerpo de agua, etcétera. Eso ya lo vimos. Entonces, el tratamiento biológico se considera el núcleo central del sistema. Fíjense, aquí podemos ver el proceso biológico.
donde el clarificador, fíjense que ya es prácticamente lo último de este proceso biológico, porque primero pasamos por el tanque anaeróbico, el selector, el tanque aeróbico, y también a esto se le llama anoxia. Entonces, esto de acá, igual en SANI lo han repasado un poquito. Aquí están los lodos, etc. Simplemente, este proceso biológico, como yo les decía, es el corazón de la planta. Todo lo que entra y llega hasta ese clarificador, ya llega sin cuerpos gruesos, sin flotantes, sin sedimentos, etc. Bien. Y por supuesto, incluso también en Sanitaria 1 hemos hablado mucho y hemos visto acerca de que las enfermedades transmitidas por el agua existen y son bastante peligrosas, ¿verdad? Porque se pueden perder vidas humanas si consumimos un agua que está contaminada con agentes tan tóxicos, las personas pueden llegar a perder la vida. Y esto es una realidad. Eh, Aquí ustedes tienen algunas cifras para que puedan tener un poquito más de idea. En todo el mundo, cada hora cerca de 200 personas, y esto principalmente son los niños, ¿okay? Pierden la vida o pierden su vida a causa de estas enfermedades que son transmitidas por el agua o a través de él. Y esto sucede hace unos 200, esto hace más o menos unas 200 millones de personas al año. Fíjense la cantidad. Y tomando en cuenta que fíjense que estos datos que ustedes tienen acá han sido recogidos por la Organización Mundial de la Salud en el año 2000. En el año 2000 fue cuando se aprobaron los Objetivos de Desarrollo del Milenio, o MDG, que prácticamente es un estudio que se realizó con respecto a si las personas o qué cantidad de personas tenían dificultad de tener agua potable, de una red de saneamiento, de estar conectados al alcantarillado, y también de las personas que mueren a causa de consumir agua que no esté tratada en una planta de tratamiento, que es lo que todos deberían de tener, ya sea en su ciudad o en su municipio, etc. Aquí tenemos algunos datos, fíjense, donde, en resumen, en este lado izquierdo que tenemos, 1.100 millones de personas no tienen acceso a agua potable. Y fíjense dónde está la gran mayoría. Está en Asia, el 63% de esta tablita de aquí. Luego, ¿quién le sigue? Le sigue África con el 28%. Seguimos nosotros en Latinoamérica con el 7% y en Europa solamente el 2%, que por supuesto es el continente que tiene estos datos mucho más bajos. Y por el lado derecho tenemos que 2.400 millones de personas no tienen acceso a sanidad. ¿Qué quiere decir? Que no están conectadas a una red de alcantarillado, que no tienen una planta para tratar las aguas. Y fíjense, en el 80%, nuevamente Asia con el porcentaje mayor. Luego África con el 13%, seguimos nosotros con el 5% y Europa con el porcentaje más bajo. Entonces, fíjense de que no solamente es un problema que nosotros digamos, bueno, en nuestro país la verdad es que nos hacen falta muchas cosas. Y más que todo, esto que es importante, que tiene que ver con la salud de las personas. Pero fíjense que en Asia es mucho más grande el problema. Luego aquí hay un pequeño esquema también, una curvita donde vamos a ver lo mismo. Aquí fíjense, de acuerdo al tiempo,
más o menos en el año 2000, 2.400 millones de personas no tenían acceso a sanidad. Y en el año 2013 ha aumentado. 2.600 millones de personas tampoco tienen acceso a la sanidad. Entonces, fíjense, a pesar de que uno pueda decir, bueno, cada año mejoramos, o cada año se implementan nuevas cosas, aún así, este tema que es tan importante, como yo les decía, que es la parte de tener sanidad, tener agua potable, y que es prácticamente un derecho que tenemos las personas, fíjense cuántos miles de millones de personas no tienen estos beneficios. Y lamentablemente aún continúa así. Voy a bloquear la reunión porque creo que ya es demasiado tiempo y me sigue saliendo de que quieren ingresar. Bien, vamos a continuar entonces. Nosotros sabemos, incluso lo podemos ver en las películas, etcétera, este tipo de situaciones. Fíjense, sabemos que existen estos países industrializados, ¿verdad? Incluso hay países donde, fíjense, prácticamente por donde deberían ser las avenidas están estos lagos, ¿verdad? Y aquí no se puede botar ni una gota de aceite, ni una bolsita de basura, porque pueden atentar, fíjense, contra la salud de las personas, porque todos habitan ahí. Todos van a sentir el mismo olor del contaminante que se ha ingresado al agua. Entonces, a ver ustedes si recuerdan en qué países podemos ver esta situación, donde las casas están ahí sobre el agua. ¿Se acuerdan? Venecia. Eso, en Venecia. Incluso hay un video que se hizo muy viral, no sé si lo vieron, creo que era de TikTok, pero yo lo vi en Facebook, donde decían o mostraban que hoy en día ya, o bueno, el agua que vemos celestita en fotos no es tan limpia, ¿verdad? Está contaminada de alguna u otra manera. Pero sí existen normas bastante claras donde no se puede contaminar el agua. ¿Por qué? Porque es su hábitat, ellos viven ahí, ellos habitan ahí. Entonces, son bien estrictos con eso. En estos países industrializados se dice que son completamente legislados, institucionalizados, ¿verdad? Y además de eso, como yo les comentaba, el control es bien estricto porque ellos tienen leyes. Y la persona que no cumple esas leyes tiene que pagar el monto. Es decir, como decíamos al inicio de la clase, el que ensucia tiene que pagar, ¿verdad? Entonces, esa es una de las leyes que ellos tienen. El que ensucia paga, ahí está, era lo que yo les dije. Y, por supuesto, hay conciencia del pueblo, hay conciencia de las personas que creo que por ahí nosotros deberíamos de empezar, ¿verdad? Si bien nosotros podemos decir, bueno, pero es que yo no boto basura, etcétera, etcétera, pero ustedes son uno de 100 y sabemos que en la calle el ejemplo clarísimo es de que las personas, incluso que van en el micro, botan sus cáscaras de lo que estén comiendo en ese momento, la envoltura de su galleta, su botellita de soda, etcétera, etcétera. Entonces, creo que por la conciencia deberíamos de empezar. Y si ustedes se han dado cuenta, hay campañas y demás para concientizar el medio ambiente, pero es por un tiempo o por un mes y luego ya no hay más. O a ver, díganme ustedes si han visto alguna publicidad en la tele, y hablo de la tele nacional, por si acaso, no del TV cable, donde a ustedes los concienticen o donde nos concienticen a las personas, por así decir, de que no tenemos que botar la basura, que tenemos que reciclar, que tenemos que, qué sé yo, producir abono en casa,
etcétera, etcétera. Entonces, eso es algo que es por un tiempo y luego ya desaparece. Es lo mismo que cuando ocurren los asaltos en esta avenida que es la del Cuarto Anillo, la que está cerca del Urubó, ¿se acuerdan? Cuando pasa alguna cosa, los policías están ahí, ¿verdad? Por 1 o 2 semanas, digamos que un mes. Pero luego ya no van, se dan una pasada una vez al mes y se acabó. Tiene que pasar algo para que nuevamente ellos vuelvan a estar ahí. Bien, y aquí, por supuesto, en los países de desarrollo, las personas conviven en ambientes contaminados. Hablamos del caso de las personas que no tienen sanidad, e incluso en nuestro país nosotros sabemos que existen este tipo de lugares donde a simple vista podemos observar la contaminación en las calles, la contaminación de los canales, donde las personas, como decíamos, van y botan la basura. Entonces, claro, todo esto a qué se debe también, a que no existe este apoyo institucional, a que no hay un control en implementación de las leyes. Están las leyes y ustedes, eso es lo que han investigado, ¿verdad? Hay leyes que se deben cumplir, pero no existe el control estricto de que esas leyes se cumplan. Como que las leyes están ahí y todos hacemos lo que queremos. Está la falta de recursos financieros también, que creo yo que es más, no me gusta meterme en política, pero creo yo, incluso ustedes mismos, cuando nosotros eh, designamos bien el dinero que vamos a utilizar para ciertas cosas, cuando somos organizados, cuando sabemos cuáles son nuestras prioridades, creo que todo alcanza para todo. Entonces, y el mes en el que ustedes reciban su dinero y se lo gasten en algo innecesario, ustedes se dan cuenta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque luego dicen, no, que por qué me compré. No habría esta falta de recursos, sino que solamente que son mal invertidos, como por ejemplo las canchas, y con eso les digo todo, ustedes ya saben la historia. La escasez de agua potable también, quizás no en nuestro país, sino como por ejemplo en África. África es el país que está más afectado también por no tener sanidad, etcétera, no tener agua potable y demás. Pero si se han dado cuenta en los gráficos que hemos visto, en Asia, ¿verdad? Es donde más tienen esta parte como que delimitada. Y no sé si les ha pasado a ustedes, pero yo, por ejemplo, en las noticias y demás, no he visto que Asia sea eh, el continente o las personas que tengan menos acceso a la sanidad, menos acceso al agua potable. Más se habla de África, ¿verdad? Por las condiciones. O quizás también porque se restringe la información, ¿se dan cuenta? Bien, hasta aquí hemos terminado el tema número 1. Alejandra ya me envió los grupos de, em, de trabajo que ustedes van a tener, pero todavía no me ha dicho el doctor si es que van a hacer trabajos o quizás los van a hacer después del primer parcial, etc. De todas maneras, yo ya tengo la lista de los grupos para ir viendo cuántos grupos son y demás. ¿Tienen alguna pregunta de lo que hemos visto en este tema? Creo que no ha habido mucha, mucha información referido a que ustedes no puedan entender, ¿verdad? Simplemente son algunos datos y es como una introducción que hemos visto eh, acerca de las aguas residuales. ¿O tienen alguna pregunta?
¿Ninguna? ¿Alejandra? ¿No? Todo claro. Bien. Entonces, a ver, son las 10. ¿Les parece si avanzamos un poquito más del siguiente tema? Ya que, a ver, el día viernes hay clases, ¿no? ¿Qué día es que no hay clases? ¿Es el martes el feriado o es el lunes? A ver, por favor, ustedes si están más al tanto. El martes. El martes. Entonces, el martes no vamos a pasar clases, ¿verdad? Pasaríamos clases el viernes y ya el martes somos libres todos, porque yo también voy a viajar. Así que, a ver, vamos a entrar por lo menos un poquito, ¿bien? Al tema número 2. De acá un tempranito. Bien, ahora vamos a ver un poquito más, por supuesto, acerca de las características de las aguas servidas o residuales. Ya sabemos cuál es la finalidad en Sanitaria 2, ya hemos visto cuáles son los objetivos que queremos cumplir, etcétera, etcétera. ¿Me escuchan bien? Yo la Sí, ingeniero, se la escucha bien. Sí, Ya, se escucha bien. Ingeniero, ¿se escucha entrecortado? Es que uno de su compañera dice que escucha entrecortado, por eso les preguntaba. ¿Sí? ¿O es internet? ¿O es internet de ustedes? se escucha bien. El internet de nosotros, ingeniero. Ya. Bueno, me están haciendo sentir culpable. Yo dije, ay, internet está mal. Ya. Bueno, vamos a continuar. Les decía, vamos a ver un poquito más acerca de las características de las aguas residuales, que era de lo que ya veníamos hablando un poquito, ¿verdad? Este de acá es el tema 2. Ustedes lo tienen como número 2 también. Es que a mí, a ver, a veces cuando ustedes son administradores de la reunión, ¿qué pasa? Ustedes comparten y les sale una filita a este lado, ¿verdad? De las cámaras. Entonces, yo pienso que a veces se me corta porque ustedes se me desaparecen de la pantalla y pienso que se me va el internet y por eso dejo de compartir para fijarme, porque ya me ha pasado que a veces ya se cumple el tiempo, ¿verdad? Y yo sigo hablando y cuando me doy cuenta ya la reunión se había terminado. Entonces, me asusto y me fijo de nuevo. Ya. Entonces, vamos a ver un poquito acerca de este patrón de flujo de las aguas colectadas. Nosotros ya hemos observado, ya hemos visto de que estas aguas urbanas que ya han sido utilizadas, ¿ok? A esto nosotros le llamamos agua residual, ¿verdad? Al agua que ya hemos utilizado. ¿Qué dijimos que vamos a hacer? Las vamos a recolectar y las vamos a transmitir hacia dónde o mediante dónde. Mediante la red de alcantarillado a un punto central donde va a poder ser tratada el agua, ¿verdad? ¿Y dónde es esto? En la planta de tratamiento. Ahora, ¿cuáles son las características de estas aguas? Ya hemos visto de que existe este vínculo entre el consumo de agua potable y la producción de las aguas residuales. ¿Qué quiere decir? Cada metro cúbico de agua potable utilizado en nuestro hogar, en nuestra casa o en las industrias es descargado después de su uso. Y también hemos visto que cada persona, ok, tenemos un PE, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Persona equivalente. Consumimos cierta cantidad de agua y desechamos también el agua contaminada. Entonces, eso ya lo hemos repasado un poquito. Hay una relación
entre el agua que nos están entregando, el agua que nos entrega es Aguapac, por ejemplo, y cuando esa agua la producimos nosotros mismos, ¿verdad? La utilizamos, entonces quiere decir que nosotros somos productores prácticamente del agua residual. Entonces, una vez que la utilizamos, la desechamos. Entonces, estamos produciendo el agua residual dentro de nuestra casa. Y como les mencionaba, o como ustedes tienen marcado acá abajito, fíjense, cada metro cúbico que usamos es descargado o devuelto nuevamente a la red de alcantarillado. Bien, aquí tenemos, fíjense, este pequeño gráfico que es bastante sencillito, donde, ¿qué tenemos aquí? Fíjense, tenemos aquí el tiempo, 6 de la mañana, 10, 2 de la tarde, hasta la madrugada, fíjense. Y en este lado tenemos los caudales, ¿verdad? Fíjense que aquí igual están los caudales de tiempo seco. Bien, entonces, ¿qué quiere decir? En periodos secos se llaman caudales de tiempo seco. Bien, a eso se le llama. En este esquema, fíjense, tenemos, les decía yo, desde las 6 de la mañana hasta, ¿qué hora? 6, 10, 2 de la tarde, 6 de la tarde, 2, 4 de la mañana, 5 de la mañana más o menos, ¿verdad? Y este es un esquema de un país desarrollado, vamos a ponerlo así. Ahora veamos o analicemos qué sucede con estos caudales o con el consumo de agua que las personas están teniendo. Fíjense, aquí más o menos, vamos a decir que más o menos tenemos, a ver, puede ser que tengamos una rutina similar, fíjense. Aquí más o menos a las 6, 7 de la mañana hay un consumo máximo porque las personas están consumiendo agua antes de salir de casa, ¿verdad? Antes de salir al trabajo. Yo también tenía clases en la mañana, por ejemplo, ¿no? A las 7, entonces a las 6 ya tengo que estar despierta. Y todos en casa consumimos agua a esta hora. 6, 7 de la mañana. Bueno, los que van a salir y los que tienen clases en su casa, igual. Luego de eso, fíjense cómo va bajando. Ese es un consumo máximo, fíjense, en ese horario. Luego, la curva va descendiendo porque todos están en su trabajo. Más o menos a la hora del almuerzo, pongámosles de 12 a 2 de la tarde, aún así, fíjense, en este caso la curva no sube, sino que sigue bajando. Pero ¿qué pasa? Que la mayoría de las personas en estos países desarrollados no vuelven a casa a almorzar. Se dan cuenta, incluso como les decía en las series, en las pelis, si ustedes han visto, todos almuerzan en el trabajo, tienen un espacio, ¿verdad? Entonces fíjense que en sus casas, y por eso que aquí no marca nuevamente el consumo al mediodía, sino que sigue descendiendo. Y vuelve a marcar cuando, a la hora de que las personas van a retornar, más o menos a las 6 de la tarde, 5 y media, se dan cuenta, vuelve a subir. Y luego de eso, por supuesto, que durante la noche no hay mucho consumo y ese consumo mínimo está marcado aquí en la madrugada. Entonces, esa más o menos es la rutina. Es por eso que, de todas maneras, al mediodía no es considerado mucho una hora pico, ¿verdad? Siempre es en la mañana y en la tarde cuando las personas retornan a sus casas y nuevamente hacen consumo o uso del agua. Entonces, de esa manera es que se comporta el caudal. Tenemos entonces un caudal máximo, un consumo máximo, tenemos un consumo mínimo y tenemos acá, fíjense, en esta línea, un consumo medio, un caudal medio. Este caudal medio simplemente me habla del volumen diario, ¿verdad? Y caudales de tiempo seco, como ustedes tienen aquí en este esquema, quiere decir que no se toma en cuenta la lluvia. Es solamente el consumo que hago de lo que entra, de lo que está entrando de agua, versus lo que sale
y que tiene estas características de consumo máximo, consumo medio, consumo mínimo. Bien, entonces así es como más o menos funciona el consumo de el agua, y más o menos también en esos horarios es cuando, claro, la red de alcantarillado está recibiendo toda el agua residual que nosotros estamos produciendo en nuestros hogares, ¿verdad? En la mañana y luego en la tarde-noche, tipo 5:30, a partir de las 5:30, 6, es cuando ya todos están en casa nuevamente. Bien, entonces, aquí les está, como ustedes esto lo tienen que, para que ustedes lo puedan repasar, se van a dar cuenta que muchas veces está el esquema y luego aquí ya les está explicando. Bien, para que ustedes lo tengan ahí completo, fíjense. Bajo condiciones de flujo de tiempo seco, bueno, pues los que saben inglés, ¿no? Aquí está. La tasa de consumo de agua potable se refleja en el flujo de las aguas residuales generadas con picos en la mañana y con picos por la noche, y un flujo muy bajo durante la noche y la madrugada, que era lo que habíamos visto acá, ¿verdad? El flujo es muy bajo porque rara es la persona que se baña a las 2 de la mañana o a las 4, ¿verdad? Es por eso que el consumo es bien bajo, a menos que estén llegando de quién sabe dónde, de su fiesta. Bien, entonces, pero claro, es una de 50 personas, ¿no? Y eso no nos va a marcar un consumo máximo. Entonces, lo que yo les decía, fíjense, ¿qué distinguimos? Un promedio o un flujo promedio, que es el caudal de la línea del medio, un caudal máximo y un caudal mínimo. Entonces, fíjense con esto, cuando ustedes estén repasando el esquemita, aquí van a tener la descripción para que no se vayan a olvidar y lo puedan repasar. Bien, por lo tanto, ¿qué les dice ahí? En una planta de tratamiento es servida por ¿quién? Por una red de alcantarillado muy pequeña. Vamos a ver una diferencia muy grande del flujo entre el caudal mínimo y el caudal máximo, con flujos muy bajos en la noche. Bien, eso es lo que hemos visto en el esquema. Ahora, si tenemos una red de alcantarillado grande, estas diferencias son mucho menores. Lo vamos a ver en un gráfico a continuación, cuando nos vamos a referir a dos ciudades o a dos poblaciones que tienen diferente cantidad de consumidores o diferente cantidad de habitantes. Bien. Ahora, referido al último de lo que estábamos hablando, existe este impacto del tamaño de la ciudad con las características del flujo. Por supuesto, no es lo mismo las personas o poblaciones que tienen habitantes en gran cantidad que poblaciones o ciudades que tienen menor cantidad de habitantes. Bien, lo que yo les explicaba era de que en la siguiente diapositiva vamos a ver un diagrama de flujo o de los caudales de las aguas residuales de la ciudad de Cali, Colombia, versus el diagrama de flujo de la pequeña ciudad de Pedregal en Brasil. Bien, para que podamos observar las diferencias que existen. Bien, ¿y cómo han sido monitoreados estos caudales en condiciones sin tomar en cuenta la lluvia? Bien, el patrón de flujo, ¿cómo varía? Claro, ustedes se van a dar cuenta que dramáticamente, porque estamos hablando de Cali, que es una ciudad grande, a comparación de esa otra ciudad de Brasil que se llama Pedregal. En condiciones de... Ya, voy a finalizar la reunión y se van a volver a conectar, ¿bien? Ya que solamente falta un minuto para que termine.
Recording in progress. Entonces, es decir, usualmente el sistema de aguas residuales se utiliza con el sistema pluvial y más adelante vamos a ver que no solamente la red de alcantarillado puede transportar el agua residual de los domicilios, sino que también hay sistemas combinados que llevan en conjunto con el agua residual, recolectan el agua de lluvia. Entonces, a eso se refiere. Bien, voy a mostrar el esquema. Bien, fíjense entonces cómo es el caudal de esta ciudad, que es mucho más grande a diferencia de esta. Veamos, tenemos lo mismo que el gráfico del inicio. Fíjense, aquí tenemos el tiempo y aquí tenemos el caudal. Entonces, analicemos. Más o menos, a ver, a las 6 de la mañana parte de un consumo de un poquito más de 20 litros por segundo. Fíjense, aquí. Luego, de 6 a 10, fíjense que... ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? Bien. Entonces, aquí más o menos a las 10 de la mañana, fíjense, tienen su consumo máximo, que es aproximadamente 38 litros por segundo. Y luego la curva vuelve a descender, por supuesto, y en este caso, fíjense que no hay otro consumo máximo bien marcado, sino más bien acá tenemos el mínimo, que está entre 18 a 20 litros por segundo, ¿ok? Y más o menos a las 6 de la tarde el consumo no vuelve a subir como en la mañana. La hora pico de Cali, Colombia, para el consumo de agua es más o menos a las 10 de la mañana, fíjense aquí, y es 38 litros por segundo. Luego de eso no hay otro punto máximo, fíjense. La curva va descendiendo poco a poco y simplemente está marcado el mínimo, que está entre 18 y 20 litros por segundo. Y entonces el caudal medio o el consumo promedio está entre los 30 litros por segundo. Ahora veamos qué pasa acá, en Brasil, en esta ciudad de Pedregal. Lo mismo. Acá fíjense que a las 6 de la mañana les está marcando prácticamente 3 litros por segundo, fíjense, o un poquito más. No como aquí, que de una vez arranca en 20. Bien. Y el consumo máximo nuevamente, bueno, al igual que en esta otra ciudad, más o menos está a las 10 de la mañana, donde tienen un caudal máximo de 5.9 litros por segundo. ¿Cuál es la diferencia con 38 litros? Bastante, ¿verdad? Luego, aquí, la hora pico, como decimos, más o menos a las 6, sí podemos ver que, me imagino que en nuestra ciudad, más o menos igual, aquí tendríamos así de este modo la curva, porque en esta hora es donde consumimos más agua, ¿verdad? Más o menos desde las 6 de la tarde para adelante. Entonces es por eso que acá la curva se vuelve a elevar. Bien, y ahí, a partir de ahí, vuelve a descender nuevamente, fíjense, hasta las horas de la madrugada. Acá no debería ser 26, ¿no? 22, 23, y luego nuevamente. Pero bueno, entonces fíjense que el caudal mínimo es 0.4 litros por segundo, que es lo que nos interesa a nosotros ver esa diferencia. Aquí el caudal mínimo son 18 litros por segundo. Y el caudal medio es 3,3 litros por segundo y acá es 30. Entonces, por supuesto, de acuerdo a la cantidad de personas estas ciudades o estos países o ciudades, etcétera, de igual modo, fíjense que el consumo es bastante diferente entre una ciudad grande y una ciudad pequeña. Bien, y es bien marcada la diferencia de consumo.
no solamente en las horas picos, sino, fíjense, en los caudales medios y en los caudales mínimos. En todos los caudales es diferente. ¿Por qué? Porque hay diferentes cantidad de personas que habitan en esa zona. Bien. La próxima clase vamos a ver los tipos de redes de alcantarillado, donde ya yo les estaba mencionando un poquito acerca de que vamos a tener que diseñar, quizás a veces nos va a convenir diseñar una red que solamente nos lleve el agua residual o nos conduzca el agua residual, pero otras veces nos va a ser mucho más factible, y hablando de la inversión que se hace para este tipo de red o para la planta en general, para toda la red de alcantarillado, quizás nos va a convenir que llevemos el agua residual y más allá en las calles recolectemos el agua pluvial, ¿verdad? El agua de lluvias. Entonces existen estos sistemas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, que es el día viernes, ¿verdad? ¿Cómo les fue con las tareas? Bueno, he visto que me ha estado llegando a mi correo. ¿Pudieron hacerlas todos? ¿Tuvieron alguna dificultad para encontrar alguna de las preguntas? Yo encontré, pero, o sea, me vino una duda cuando estaba investigando. Es, digamos, si yo tuviera dos plantas de tratamiento y las dos tienen, por decir, la misma área, pero hay forma de que una, digamos, trate mayor cantidad de agua residual, o sea, trabaje de forma más óptima, o sí las dos siempre van a tratar la misma cantidad. Si se tiene dos plantas para una misma población, ¿sí? O sea, si las dos plantas abarcan la misma cantidad de hectáreas, digamos. Ya, Pero, pero ¿será que hay alguna que puede, digamos así, si es que la manejan mejor o la diseñan mejor, que trate mayor cantidad de agua residual? si ocupan la misma área, puede ser, pero también puede que ocupen la misma área, pero los equipos que constituyen a esa planta son diferentes. Habíamos dicho que es de acuerdo a la cantidad de contaminantes que va a llevar el agua, ¿verdad? Entonces puede que quizás una de las plantas sea más eficiente, sí, porque quizás, qué sé yo, va a tener un equipo más grande o va a tener un corazón más grande, que era lo que estábamos hablando en el tema pasado, ¿se acuerdan? El reactor biológico, ¿verdad? Quizás va a tener más grande, ¿por qué? Porque lo necesita para esa población. Quizás la otra tiene la misma área, pero la población no descarga tantos contaminantes a la red. Entonces va a depender mucho de qué cosas, qué industrias, qué componentes químicos lleva el agua. De eso va a depender más que todo, no tanto del tamaño. Pero puede ser, sí, claro, por supuesto, puede ser una más eficiente que otra. Ya, o sea, una puede contar así como con equipos más sofisticados, entonces podría Sí, tratar mejor. exactamente, eso también. ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Ninguna? Elvis, lo veo pensando, ¿no? Bueno, a ver. Otra cosa, creo que no tenía más que decir. Bueno, entonces, eh, yo los dejo porque tengo que hacer mi tarea.
Ya me estaban hablando mis compañeros. Eso es lo malo de hacer tareas de grupo. Yo los entiendo completamente. De verdad que los entiendo. Voy a sufrir en este. En la maestría que estoy haciendo, me ha tocado una docente que es doctora en educación superior. Yo estoy haciendo la maestría en educación superior. ¿Eso qué quiere decir para las personas que no sepan? Es algo que a mí me habilita para que yo pueda ser, podríamos decir que docente oficial, por así decirlo. Entonces, ya estoy en lo último, pero me han tocado una profe, una docente, que es licenciada en comunicación, pero tiene maestría en no sé qué y tiene doctorado en educación superior. O sea, ella es la crack y es bien exigente. Entonces, uno no puede discutirle nada porque ella es como que te intimida y da demasiadas tareas grupales. Todo quiere que lo hagamos en grupo. Y me ha tocado cada grupo, no se imaginan, he sufrido, he sufrido hartísimo. Y la manera en que se califica, como debería ser en todas las materias, la verdad. Algo que a uno le enseñan en educación superior, obviamente, es las evaluaciones, cómo uno tiene que evaluar y que todo respete rúbricas. Es decir, por ejemplo, la tarea que ustedes me han presentado. A ver, yo le pongo la pregunta 1, vale 10 puntos, la pregunta 2 vale 20, pero esos 10 puntos, ¿qué implican en la pregunta? A ver, sí me puso cuál es la norma de alcantarillado de Bolivia, pero si yo le pongo 5, ¿por qué le estoy poniendo 5 y no los 10 puntos? Entonces a eso se le llama rúbricas, a que todo esté ahí en el control, digamos, de la nota, ¿no? Y que todo sea lo más transparente posible. Así, un sinfín de cosas que ustedes, que ni siquiera yo me imaginaba que tenía que saber para poder ser docente. Entonces son muchas cosas. Empezando, y es interesante, empezando por incluso cómo funciona el cerebro humano, cómo ustedes aprenden, los diferentes tipos de aprendizaje, etc. Es totalmente un mundo aparte eso. Y es bien interesante aprender, porque así uno sabe cómo empezar incluso la clase, qué mostrarles, mostrarles videos, esquemas, etc. Y así un montón de cosas que a veces uno ni siquiera se pudiera imaginar. Es interesante. Y ya quiero terminar porque ya no quiero hacer tarea. Porque ya, cada cosa que me ha pasado. Y justo terminé un módulo este domingo que pasó, y ahora desde el día sábado se habilita un nuevo módulo. Entonces eso quiere decir que desde el día sábado yo ya tengo en la plataforma todos los libros que voy a utilizar, los materiales, etc. Y me volvió a tocar con la doctora que les digo. Y ya nos ha dado tarea para el jueves. Imagínense, ni siquiera hemos pasado una clase y en la plataforma ya tenemos tarea de exponer en grupo. Entonces, me volvió a tocar con ella. Así que a ver, vamos a ver cómo nos va. Y lo peor es que lo conoce al doctor. Así que es como que todo lo que yo hago, si me hago esto, si me muerdo la uña, entonces todo está ahí como que, a ver Eliana, y yo, y ya, pero bueno. Bueno, ya, no los voy a aburrir más. Nos vemos el día viernes. No falten porque el martes no vamos a pasar clase, ¿verdad? Es feriado. Entonces nos vemos el día viernes, continuamos con este tema, que es el tema 2, ¿verdad? Y claro, si nos alcanza el tiempo, vamos a intentar, perdón, ingresar un poquito más al siguiente, ya que vamos a tener libre el martes. Bien, así que por favor no se falten y que les vaya muy bien. No se olviden, para el día viernes también tienen la segunda tarea, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, lo mismo, me lo van a enviar al correo, incluso algunas personas he visto que ya me han presentado la 1 y la 2. Me lo envían y ya saben, solamente hasta antes de la clase, ¿ya? Después ya no me lo manden porque no lo voy a revisar. Solamente hasta antes de las 9:30.
Bien, esa es la segunda tarea. En este tema igual tienen más tareas, así que no se preocupen. Van a seguir haciendo. Bueno, yo quejándome de las tareas y yo dándoles tareas, ¿no? En fin, la hipocresía. Bueno, entonces que les vaya muy bien. Nos vemos el día viernes. Hasta luego.